Les voy a hablar un poquito de detección de variables transitorias o de objetos transitorios en LSCT. Bueno, un poco como decía en el abstract, este proyecto que va a comenzar a observar pandemia mediante, dentro de un año o un poquito más. Y bueno, y yo pertenezco a una colaboración que se llama Dark Energy Science Collaboration, la DESC, que bueno, tiene una simulación de datos que estamos usando para pronosticar qué es lo que va a hacer el SCT en el futuro, especialmente para los tránsitos. Este trabajo lo estoy haciendo como postdoc de la Universidad de Duke. Y bueno, por supuesto, este trabajo es en conjunto con mucha gente de la colaboración, pero fundamentalmente con mi director, mi jefe, que es el doctor Skolnick, Dan Skolnick. Bueno, un resumen muy esqueleto de lo que tiene la charla. Esta fotito, una foto muy linda, bastante reciente de la construcción ahí, que, bueno, lamentablemente está detenida en este momento. El proyecto más o menos LSCT, les voy a contar, y DESC, son dos cosas diferentes, pero bueno, van a trabajar sobre lo mismo. ¿Cómo es un poquito el instrumento del LSCT? ¿Qué estrategia de observación va a utilizar? Que esto está por definirse. ¿Qué datos va a obtener? ¿Cómo los va a publicar? ¿Qué plataformas se van a utilizar para esto? Y luego pasamos directamente a lo que el DESC o la Dark Energy Science Collaboration va a hacer, qué cosmología quiere hacer, puntualmente qué área me interesa a mí, que es las supernovas tipo 1A, la constante de Hubble, y luego pasamos directamente a lo que son las simulaciones DC1 y DC2, que son la herramienta más importante que DESC tiene, que ha generado, y en particular para nosotros lo que son las restas de imágenes. Bueno, acá les voy a contar un poquito qué es el SCT. Un dato que no es menor, es bastante importante últimamente, es el cambio de nombre que ha tenido el relevamiento y el observatorio en particular. El SCT antes era el Large Synoptic Survey Telescope, era fundamentalmente un nombre que describía qué hacía el instrumento o cuál era el objetivo. Hoy en día es el observatorio Vera Rubin. Vera Rubin era una astrónoma que, bueno, muchos conocerán la historia, es que ahora está, digamos, siendo reivindicada, si se quiere. Ha tenido contribuciones importantísimas en el descubrimiento y todo lo que es relacionado a la materia oscura. Muchos consideran que ha sido una injusticia que no haya recibido un Nobel. Lamentablemente falleció. Bueno, el nombre de Vera Rubin es que ahora el SCT se llama Vera Rubin Observatory, no se puede ni siquiera abreviar el nombre, y bueno, por eso van a escuchar cada vez más que se habla del Observatorio Rubin como mucho. Es un relevamiento que, bueno, ahora se llama Legacy Survey of Space and Time, también ha cambiado eso. Básicamente es un telescopio, es un relevamiento óptico, que, bueno, como les mostré, la montaña ahí está en Chile, cerquita de Gemini. Va a cubrir cada 3 noches la totalidad del cielo observable desde ese lugar, y esto lo va a hacer durante 10 años de operación. Entonces, bueno, el relevamiento tiene una envergadura bastante grande, y tiene 4 pilares científicos, que todo esto se puede consultar en el libro, tiene distintas publicaciones, el SCT, que son una especie de libros de diseño y científicos. Principalmente estudiar el sector oscuro, sería materia y energía oscura, realizar un inventario de los objetos del sistema solar, un mapeo de lo que es la materia bariónica de la Vía Láctea. Esto es muy complementario a lo que ya han hecho distintos relevamientos infrarrojos, como ya conocemos acá en el IATE, trabajo en el BBB, de Vicky, o distintos relevamientos que tienen una precedencia sobre eso, como Gaia incluso, bastante complementario el CCT en eso. Y por último, y en cursiva lo puse para mostrar un poco que el trabajo que nosotros hacemos está enmarcado en uno de estos pilares, es la exploración de los transitorios, la exploración del cielo y sus transitorios.
Esta foto que está acá de Vera Rubin es una foto que está tomada con la cámara del SST, ya la voy a contar un poquito, es muy reciente, tiene unas semanas, y la verdad que está muy interesante para verlo. Algunos números en general de lo que va a ser el instrumento y en definitiva el observatorio. Esto está en la página, todo esto es público, lo pueden ir a ver. Es un telescopio que tiene un diseño muy particular, no tiene dos espejos como la mayoría, sino que tiene tres, M1, M2 y M3. Acá están las aperturas en metros de los distintos, no sé si pueden ver el puntero del mouse, pero en la primera línea se ven que tiene 8.4 metros, el espejo M1, y tiene una cosa muy particular, es único, en que el espejo terciario, M3, está tallado dentro del vidrio de M1. Es decir que en realidad son dos espejos y uno tiene dos curvaturas distintas. Tuve la suerte de visitar el lugar en donde se tallaron estos espejos en Arizona, y la verdad que es fascinante ver, digamos, un diseño bastante osado. Además de eso, tiene distintas tecnologías como óptica activa, tiene actuadores en los distintos espejos, y todo esto para lograr un campo de visión de 10 grados cuadrados con la mínima posible distorsión en el campo. Son 3.5 grados, digamos, de diámetro de campo visual en el cielo, lo cual es monstruoso, supera ampliamente a los relevamientos anteriores. De hecho, esto es lo que más o menos quería mostrar con esta figurita. Esta cámara que se ve, este borde que parece una cruz, es el SST, la cámara que va a tener. En amarillo ahí en el medio, ensanguchado, está lo que es la cámara del Dark Energy Survey, que es uno de los que sigue, creo que ha terminado de observar, pero sigue publicando resultados de cosmología. Y luego está Zwicky Transient Factory, que es otra de los relevamientos que más variables, más supernovas está descubriendo. Ambos tienen un campo enorme, y bueno, el SST los va a superar. Estos son los filtros que va a utilizar. Acá a la derecha se ve que son 6 bandas fotométricas, U, G, R, I, Z, Y, muy parecidas a las bandas de Sloan. Va a tener 189 CCDs, les voy a mostrar un poquito sobre eso, con una escala de placa de 0.2 segundos de arco por píxel, una resolución bastante buena, digamos, va muy acorde con el SIN del lugar, ahí en Chile. Y lo más interesante de esta cámara es que el instrumento se puede leer la totalidad del CCD muy rápido. Entonces, las exposiciones del SST en total, digamos, duran 30 segundos, pero son dos imágenes que le dicen snaps de 15 segundos, donde se lee todos los SSDs, eso dura 1 segundo y algo, y luego se vuelve a tomar una segunda exposición y se suman estas imágenes. Combinando entonces dos exposiciones donde no saturan los objetos y se puede llegar a una profundidad mayor, como son estas 24.5 magnitudes en la banda R, hablando de una señal RIO 5, ¿no? Para fuentes puntuales. Esto le permite llegar en un campo muy amplio a una magnitud muy profunda, y esto va a descubrir un montón de objetos transitorios que van a ser emitidos en alertas, que se dice, para seguimiento fotométrico, para hacer curvas de luz. Y lo importante es que tienen que salir esas alertas al público dentro del minuto de la observación. Es decir, el telescopio apunta, toma la imagen, y en menos de 60 segundos la comunidad astronómica tendría que tener las coordenadas de un transitorio que haya aparecido en esa imagen para poder realizar seguimiento. El área, bueno, y esto se estima que va a ser más o menos unas 10 millones de alertas por noche, entre el millón y las 10 millones, lo cual supera ampliamente a lo que se ha hecho anteriormente. El área del relevamiento total son 30.000 grados cuadrados, esto es más de la mitad del cielo, ya les voy a mostrar cómo. Y bueno, en los catálogos luego de los 10 años, se espera que llegue a una magnitud de unos 27,5 en la banda R. Estos son más o menos 38.000 millones de objetos, los catálogos, separados en fuentes extensas, fuentes puntuales, todo está metido ahí, digamos. Esos son los pronósticos. Esto que está acá es un poquito la pinta que va a tener el CCD. Esto que se ve ahí, la cámara, perdón, esto que se ve acá son estas raft, tienen 3x3 CCD, son 9 CCDs.
es donde se montan estas placas electrónicas de lectura. Acá les muestro un videito que está muy interesante para verlo. Esto tiene nada más que unos días, una semana. En Stanford se ha terminado de ensamblar la cámara, finalmente. Ahí se ve cómo van montando los módulos electrónicos con estas raft, estos parches, digamos, de 3x3 CCDs. Esto significa que la cámara es modular. En el caso que algo se rompa, se puede quitar uno y continuar. El instrumento puede sobrevivir, digamos así, continuar con el survey. Lo que está en las esquinitas sirve para medir el frente de onda, para lo que es óptica activa, y también sirve para el guiado del instrumento. Y no sé si se alcanza a ver, hay dos tipos de CCD diferentes, por eso tienen distinto color. Cuando uno ve la cámara finalmente montada, algunos son más oscuros que otros, vienen de distintos proveedores y tienen distintas coating, distintas electrónicas. ¿Qué es lo maravilloso nuevamente? Es el campo de visión que tiene este instrumento. Esta es la cámara más grande que se ha creado para jamás, digamos, muy, muy grande. Y bueno, acá se ve el campo de visión, son varios grados, como se puede ver ahí. ¿Qué es lo interesante? Bueno, con este array de sensores es el que sacó esta foto, y se puede ver en el sitio web, ya les dejé el link ahí si quieren, en las filminas, que se las comparto. Han hecho una cámara oscura donde han proyectado distintas fotos, una de ellas es Vera Rubin, también han proyectado distinto como la pintura esta de Giordano Bruno, etc. Y bueno, se ve claramente cómo, uno puede hacer un zoom sobre esto, cómo los CCDs tienen distintas características, pero es increíble ver la calidad que tiene la imagen, aunque bueno, se sigue testeando, esto todavía no ha viajado para Chile. Un poquito se puede hablar de lo que son las estrategias de observación, cómo va a ser el relevamiento. Tiene dos relevamientos, digamos, diferentes dentro del plan de observación. Uno se llama Wide Fast and Deep, WFD, que ocupa la gran mayoría de lo que es el cielo. Y luego tienen distintas manchitas, que no sé si se ven ahí, que son los Deep Drilling Fields, o son campos en donde el instrumento va a medir muchas veces, va a tener una profundidad mucho mayor. Aproximadamente se destina un 90% del tiempo a Wide Fast Deep y un 10% al Deep Drilling Field. Lo que, bueno, por ahí suena como a poco, pero si uno mira el área, lo reducido que es Deep Drilling Field, uno puede llegar a capaz de pensar, bueno, es tremendamente profundo, es mucho más profundo. Uno puede, sin embargo, dentro de este margen, que incluso no está fijo, puede jugar un montón con lo que son las estrategias para poder optimizar lo que el telescopio va realmente, la ciencia que va a poder hacer. Y bueno, eso está en discusión. Hay muchos tipos de estrategia. Esto que se ve acá, esta proyección, muestra el número de visits se le dice a una exposición del instrumento, para todas las bandas fotométricas para los 10 años. Si bien esto que se ve acá se puede mantener, luego las distintas operaciones o las distintas estrategias que se usan va a beneficiar a no sé, las mediciones de cosmología o las mediciones de las supernovas o el sistema solar. Entonces todo eso aún está por definirse. Acá se ve, por ejemplo, una sola banda, que es la banda R, el primer año, y se ve claramente que el cubrimiento en esta estrategia particular, no está el nombre, pero es un ejemplo, no es totalmente homogéneo. Hay algunas zonas que tienen muchísima más cobertura, más veces el telescopio ha visitado esa área. Se ven las manchitas de los Deep Drilling Fields, que están acá. Incluso se ven lugares en donde no hay datos, donde no ha sido observado. Y esto es a finales del primer año. Entonces, claramente, las estrategias varían y van a tener consecuencias en lo que se pueda hacer en distintos, a medida que el survey va avanzando en su vida, con los distintos datos. Esto que les muestro acá es una simulación de una estrategia de observación. Esto está piola, esto es público, por supuesto, lo pueden ver también en el canal del SST. Se puede ver cómo se simula lo que el telescopio va observando. Acá se ven varias líneas, ¿no? Se ve
la eclíptica, el plano galáctico, se ve la luna, en esta mancha acá, negra. Lo que va pisando, lo que va observando el telescopio, bueno, ahí saltó a otra noche, noche 26, y el colorcito tiene que ver con el filtro que va observando. Algunos patrones son random, se puede ver que va pasando por distintos lugares, y otros tienen cierta cadencia optimizada, cierta estrategia de observación. Esto que está acá es únicamente para Enigma, que es una de las estrategias propuestas. Yo les digo, hay ciento y pico de estrategias propuestas. Y en este momento se está estudiando, digamos, cómo optimizar esto para sacar el máximo provecho. Acá al costado se ve cuál es el cubrimiento dependiendo del filtro que se usa. Lo voy a adelantar. Esto, por ejemplo, sigue siendo año 1, y más adelante, por ejemplo, año 8. Entonces aquí se ve el cubrimiento en todas las bandas, y acá discriminado por U, G, R, I, Z e Y, las distintas bandas fotométricas con distintos cubrimientos a lo largo del relevamiento, hasta la noche 3000, por ejemplo. Bueno, pasando un poco a la parte de cómo van a producirse, publicarse los datos, bueno, desde la imagen cruda hasta la publicación de los datos hay tres cosas que van sucediendo. Existen dos tipos de datos, de productos de datos. Uno van a ser estos datos prompt. Las filminas están en inglés porque son cosas que están públicas, que se pueden ver en este documento, que bueno, después lo pueden, si tienen las filminas lo pueden ver. Estos datos prompts son alertas que se publican, como les había dicho, dentro de los 60 segundos de la observación. Y bueno, la comunidad que va a realizar seguimiento, cualquier astrónomo que tenga un telescopio ocioso y quiera hacer una curva de luz, va a tener que recibir esto y fijarse qué objetivos puede observar durante la observación del SST. Va a haber un servicio para filtrar estas alertas, pero también uno puede utilizar lo que se dicen brokers, community brokers. Esto tiene muchísima atención últimamente de la comunidad. Y después hay una base de datos que se actualiza noche a noche, que va a tener curvas de luz de objetos del sistema solar, y también va a tener todas las apariciones de transitorios que se han dado en la noche pasada, digamos, con la información que se tenga hasta el momento. El otro tipo de dato es un dato más acostumbrado, que nosotros estamos más acostumbrados, que son los data release, son data release anual. Acá va a haber 11 data release. El primero va a ser a los primeros 6 meses, el 2 va a ser al año, y después una vez cada año, hasta cumplir el 10º año del relevamiento. Durante este data release, lo que se va a hacer es procesar todo nuevamente. Me lo voy a contar un poco más en detalle. Este procesamiento de datos prompt se podría transcribir a tempranos o de alerta temprana, si se quiere, pero uno tiene dos imágenes, una imagen de archivo, ya después vamos a charlar un poco más de esto, y una imagen nueva, reciente del telescopio. Uno hace una resta, una operación entre las dos, y puede descubrir distintas fuentes de variabilidad transitoria. Estas se le denominan DAE source, son fuentes detectadas, y luego uno puede combinar distintas imágenes de distintas épocas, puede asociarlas por coordenadas y obtener curvas de luz. Entonces, básicamente, cada una de estas alertas es lo que va a hacer cada 60 segundos, y estas curvas de luz lo que se puede ir actualizando noche a noche. Los data release tienen una particularidad que es bastante interesante, que es que a medida que se espera que a medida que el relevamiento vaya pasando, el tiempo vaya pasando, la calidad de los datos vaya aumentando, de los métodos para reducir los datos vaya mejorando. Entonces, cada data release va a reprocesar el corpus entero de las imágenes hasta la fecha. Entonces, es bastante particular eso. Y bueno, está especificado bien cómo uno puede acceder a esos datos, si tiene derecho. Y después va a haber distintos datasets que tienen que ver con lo que aportan usuarios de esto. Y se puede acceder todo esto a través de plataformas que tienen listos la gente del SST. Bueno, un poco sobre el observatorio.
ahí les conté en general qué va a ser el relevamiento. Claramente la tasa de generación de datos es elevadísima. Supera en volumen, en tasa, digamos, de generación de datos, a todos los relevamientos pasados. De hecho, se espera que en el primer año el SST duplique el volumen de datos en astronomía óptica histórica, digamos, duplicaríamos en tamaño la base de datos que tenemos hoy en día en existencia. Pero el SST no va a hacer más nada que eso, no va a obtener resultados científicos, no va a hacer nada con eso, solamente le va a publicar a los datos, va a mantener las bases, va a seguir observando, y es responsabilidad de lo que se denominan las Science Collaboration, las LST Science Collaboration, hacer ciencia, hacer lo que quieran con eso. Acá están más o menos las principales, las que más miembros tienen. Transient and Variable Stars, esa es una de las colaboraciones que va, como dice el nombre, medir estrellas variables, ver qué poblaciones tienen. Hay una colaboración dedicada exclusivamente a la Milky Way, a la estructura de la Vía Láctea, a qué objetos pertenecen a ella, a la materia bariónica. Hay gente que va a trabajar con la formación de las galaxias, los clústeres de galaxias, puntualmente. Una colaboración para AGNs. Esta colaboración, que es DESC, la colaboración de la energía oscura, que es la que yo pertenezco, va a fijarse únicamente en los datos que le sirven para hacer cosmología, y bueno, hay distintos tipos de cosmología que se pueden hacer, pero es la colaboración más grande, tiene cerca de 1000 miembros, y bueno, ya después les voy a contar un poco más sobre esto. Y después hay otras colaboraciones sobre el sistema solar, o ciencias planetarias, la colaboración de Strong Lensing, que va a estudiar distintos fenómenos del Strong Lensing, estas imágenes múltiples de supernova, el time delay, entre los caminos, digamos, ópticos de la supernova, y después la última colaboración, de la que sé menos, es esta de teoría de información y estadísticas. Hasta ahí no sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta. Yo no puedo ver el chat, creo. Pero si no, paso a mostrarles un poco qué es la Dark Energy Science Collaboration. Capaz que me Che, tenga que apurar. ahí, antes Sí. de que siga, ¿podrías contar un poquito más qué son estos brokers que dijiste en algún momento? Sí. Bueno, un broker, existen varios. Los más importantes que yo recuerde ahora, Alerces es uno, y después el sistema Antares. Mariano, capaz me ayudará, que estuvo en un workshop de esto puntualmente hace poco. Los brokers son sistemas que van a estar leyendo este stream de alertas que el SST está publicando. Hay muchos brokers que ya están funcionando con Swiki Transient Factory, esto de Caltech, de Palomar. Básicamente consumen lo que va streameando, como si fuese una serie en Netflix, va llegando alertas y va filtrando según los intereses que vos configurás. Si a vos te interesan las supernovas, si a vos te interesan las estrellas variables, o si te interesan los asteroides, vos podés ir configurando, podés ir determinando qué cosas vas a seguir y qué no, y el broker te va recomendando, te va diciendo, este alerta te puede interesar, esta alerta te puede interesar, y bueno, ulteriormente uno puede conectar eso directamente a tu observatorio para que tome decisiones y observe en el momento, genere curvas de luz. Entonces, un broker en realidad es simplemente eso, una cosa que consume este stream de datos y lo filtra para solamente ver lo que a vos te interesa. O sea, si uno piensa que va a haber 10 millones o va a haber 1 millón, aunque sea, de alertas por noche, ningún observatorio puede hacerse cargo ni de una milésima de eso. Entonces, es muy importante filtrar bien. Después uno puede ver que históricamente se han perdido alertas interesantes porque uno decidió mal, digamos, qué seguir. No sé si aclaré. Sí, muy bien. Gracias, Bruno. Che, Bruno, ¿cómo andás, Bruno? Habla Sebastián. ¿Qué tal, Seba? Che, quería agregar un punto ahí que me parece importante, que el broker va a también formar parte de un sistema que automáticamente va a tomar todos estos data feeds y los telescopios y mandar a los telescopios las posiciones de los objetos para que observen y les dé todas las especificaciones necesarias. Sí, yo creo que eso
Bueno, los brokers en particular lo que tienen hay distintos tipos, yo no soy un experto ni nada, pero uno puede hacer digamos, una conexión con el observatorio ya para tener las coordenadas y para ponerse a observar. Uno también puede hacerlo para generar algún resumen de los datos que hay, algún estudio de población, y lo que uno quiera, digamos. El broker es custom, digamos. No sé si está bueno el comentario. Uno puede ir a observar directamente con uno de esos, que decida totalmente, en lugar de uno estar mirando los datos. Eso es lo que va a suceder de acá al futuro, sí, por supuesto. Después, existe LSCT tiene previsto lo que se dice en una plataforma de filtrado, en donde ellos te van a proveer con un broker mínimo para que vos puedas interaccionar, digamos, con lo que está pasando, con las alertas, y tener alguna especie no sé, de digesto personalizado. Pero hasta ahora no he visto nada y bueno, es mucho trabajo eso. Ahora el LSCT, lo que es la gente empleada por el LSCT, se está dedicando a otra cosa. Voy a avanzar un poquito. Yo tengo una duda chiquita. Comentaste sí. que utilizaban 2 tipos de CCDs. ¿Sabes con qué objetivo hicieron eso? Sí, llegar a tiempo. Primero, las fábricas de los CCDs no son fábricas, no es que imprimen cientos de CCDs de esta calidad por año. Hacen muy poquitos. Entonces, cuando LSCT contactó a un proveedor, le dijo, mira, no llego a hacer la cantidad de CCDs que vos necesitas. Y bueno, tuvieron que contactar a un segundo proveedor. Ambos de esos proveedores no comparten información, esto es muy interesante para tenerlo en cuenta, aunque sabía el SCT que iban a ser diferentes, y de hecho, para poder, esto es algo medio loco, han cortado uno de cada uno de los SSD con una cortadora de agua para ver qué tienen. O sea, en realidad, se sabe que hay ventajas porque uno reduce sistemático, uno puede comparar las imágenes de uno y otro de los detectores, son muy similares, a niveles muy debajo de la milésima, pero tienen distintas respuestas, tienen distintos efectos. Hay efectos de muy alto orden, como el brighter fatter, que significa que una fuente más brillante va a ser más gorda, y otras cosas, como transferencias de cargas y distintas no linealidades. Claro, por eso pregunto, porque me imagino que entregan las imágenes en bruto y las imágenes ya reducidas, y deben tener en cuenta esto, ¿o no? Por supuesto, por supuesto. Y de hecho el sistema que tiene para poder hacer digamos, la reducción de las imágenes que tiene el SST es una cosa que yo no he visto jamás. Tienen un telescopio de unos centímetros que utilizan para poner un láser e iluminar el instrumento. Eso lo van a hacer antes del relevamiento, digamos, y determinar todas las reflexiones internas y cómo afectan al CCD, la respuesta, digamos, por unidad de longitud de onda. Así que es bastante preciso lo que están haciendo y sí, por más que sean distintos, no va a afectar realmente a lo que el relevamiento va a tener después, digamos, en teoría. Ok, gracias. Bueno, esto que avanza un poquito por el tiempo, la colaboración, esta Dark Energy Science Collaboration es una de las tantas, como les había dicho. La idea y el plan principal es ejecutar un estudio de la energía oscura con los datos del SST. Y esta es la frase bonita si uno quiere, pero bueno, hay todo un documento de varios cientos de páginas que especifica cómo y por qué, cuáles son los requerimientos de qué es lo que va a hacer. Si uno lo pone, digamos, en criollo, va a hacer un montón de pipelines, de sistemas de reducción de datos para analizar esto. Uno cuando ve a qué se enfoca todo esto es a hacer inferencia de los parámetros cosmológicos. En particular, lo voy a mostrar, está todo centrado a los parámetros de la ecuación de estado de la energía oscura y a otras cosas, ¿no? Hay cantidades que vienen antes de eso, pero la idea de DESC es reprocesar las imágenes del SST, una décima de ellas, lo cual es muchísimo, un número de veces, o sea, más de una vez. Y lo que van a hacer es realizar simulaciones de mucha calidad para poder comparar y ver qué errores sistemáticos están en estos datos.
¿Por qué es importante esto? Para poder, como les digo, obtener determinaciones de los parámetros cosmológicos muy acotadas, con un error muy bajo. Esto que se ve acá, y les puse a modo esto está en los requerimientos de ellos, es una predicción. Esta es la ecuación de estado de la energía oscura, está parametrizada. Esto tiene una componente que es a redshift 0, y luego tiene una dependencia con el factor de escala del universo. Esta es la forma en la que se modela siempre. Y bueno, lo que se ve acá son distintos contornos. Esos contornos están puestos en un delta porque tienen una cohomología de referencia cuando uno calcula todo esto, pero bueno, muestra cómo va a cambiar entre el año 1 y el año 10 del relevamiento los contornos, los isocontornos de determinación. El isocontorno más pequeño es este que está acá, el chiquitito, es combinando todos los datos del SST que DESC va a utilizar. ¿Qué involucran? Las supernovas, involucra el weak lensing de las galaxias, digamos, el lenteo débil, digamos, el lenteo fuerte, el clustering de galaxias, algo que le dicen 3x2, que son las 3 funciones de correlación del share cósmico, que le dicen galaxy lensing, galaxy share, picos acústicos bariónicos, digamos, y después tienen otras cosas relacionadas con los redshift fotométricos, etc. Entonces, la idea es llegar a esto. Esto sería el fin último de DESC. Para poder desarrollar toda esa maquinaria que parte nada más de las imágenes, hasta llegar a eso, tienen en detalle en estos documentos, están acá los links, si quieren ir a abrir y ver un par de figuritas a ver qué tienen planeado, van a utilizar algo llamado Data Challenge, o para nosotros en criollo son simulaciones de datos. Básicamente simulan el relevamiento del SST, simulan las imágenes en crudo. Tienen una simulación de, bueno, la clásica Millennium más semianalítico de Lucia, tienen un catálogo mock. Ese catálogo mock les dice qué objetos reales van a tener y tienen una simulación de las operaciones del SST. Estas son las condiciones de observación, sin distintas condiciones climatológicas durante las épocas del año, la luna, etc. Combinan esta info para poder producir las imágenes en crudo, simulan las imágenes. Y luego utilizan la pipeline del SST, la misma que se está desarrollando, para procesar estas imágenes y obtener los datos reducidos, prever qué es lo que va a hacer el SST, qué va a publicar, y luego uno hace un análisis. De esa forma, obtiene análisis cosmológicos. Entonces, básicamente, lo que DESC quiere desarrollar parte desde acá, quiere desarrollar pipelines para medir, pero necesita toda esta maquinaria para simular qué es lo que va a obtener. El Data Challenge 1, el primero, fueron nada más 4 pointings del telescopio, que se ven ahí, pero durante los 10 años. Esto, como el campo son más o menos 10 grados cuadrados, son cerca de 40 grados cuadrados, y en una sola banda, en la banda R. Este mapa es el de la profundidad que obtiene, si uno mira todo el catálogo, los COADs, cuál es la profundidad que tiene, se puede ver que alcanza cerca de 26 y medio magnitudes, depende cómo uno combine los datos, hay un par de detalles técnicos, pero bueno, fue una demostración de que se puede hacer una simulación así. Creo que acá, este es el link al paper de DC1, que ya está finalizado, y yo en realidad trabajo con DC2, es la siguiente generación de estas simulaciones, que ya tiene 300 grados cuadrados. Como pueden ver, básicamente este cuadradito más o menos es un campo de visión. La simulación anterior tenía 4 adyacentes, ahora la simulación DC2 tiene muchísimos más, en todas las bandas. Entonces, ¿qué contiene la simulación? Tiene las imágenes crudas, las imágenes de calibración, las imágenes calibradas, tiene los parámetros observacionales que se pusieron, el zinc a cada fecha, la masa de aire, etc. Y tiene los catálogos reales de los objetos del MOC, si uno quiere. Y por supuesto al final tiene todas las cantidades medidas, los catálogos de las mediciones de forma, de brillo, de color, de las galaxias, de las estrellas, de todas las cosas que están ahí. Esto que se ve acá es que incluso DC2, a diferencia de DC1,
contiene las dos estrategias de observación que les comenté, Wave Fast Dip y Deep Drilling Fields, y ya utiliza la nomenclatura de separación del cielo que va a usar el SST, que son los tract y los patch. Esto es muy parecido para el que ha trabajado con BBB o con distintos relevamientos que hacen esto, en lo que le dicen el tile, o lo que le dicen distintos celdas en el cielo. Bueno, esta es la forma en la que lo va a dividir el SST y ya se trabaja así. ¿Qué tiene además de DC2, que no tenía DC1? Tiene supernovas, tiene transients, tiene cosas que están variando. Wave Fast Dip tiene una densidad natural de supernovas, es decir, acorde a lo que se mide en el universo, la frecuencia en el universo, tanto en angular como en bines de redshift, y también la frecuencia temporal que uno va viendo, o sea, en la tasa real de ocurrencia de supernovas. Deep Drilling Fields, en cambio, están simulados con una gran sobredensidad, tienen muchísimos objetos extra y fundamentalmente objetos lenteados por strong lensing, supernovas dentro de lentes fuertes que generan imágenes múltiples. Además tiene variabilidad GN y, bueno, estrellas variables, aunque, bueno, no es algo que yo esté trabajando puntualmente ahora. Y acá voy a saltar un poco, hasta acá les cuento un poco cómo son los datos que voy a usar y qué voy a hacer, digamos, qué les voy a mostrar. Voy a trabajar con supernovas tipo 1A. Esto está conocido por todos, una supernova tipo 1A, es una supernova, es un tipo de supernova que no tiene hidrógeno en el espectro, esa es la clasificación inicial. Hoy sabemos que en realidad viene de un sistema binario, es una estrella enana blanca que llega a través de un mecanismo de acreción de masa a un límite, el límite de Chandrasekhar, y bueno, estalla. Como este límite es el mismo siempre, uno puede estandarizar estos eventos. Uno piensa que el modelo físico, para todas las supernovas tipo 1A, los parámetros físicos son muy parecidos. O sea que es el mismo mecanismo de explosión. Eso es mentira, se sabe que hay dos, pero es muy similar y uno puede estandarizarlas. ¿Qué significa estandarizarlas? Uno puede, como si uno tiene relaciones de escala en las distintas curvas de luz de las supernovas para referirlas como a un mismo objeto. Y de esa forma obtener una magnitud absoluta. ¿Cómo se hace? Se utiliza algo que se llama un modelo espectroscópico, SALT, que se llama SALT-2, es el modelo que más se usa. Básicamente es una base de datos que tiene espectros de muchísimas supernovas en muchos momentos de su estallido. Estos espectros uno hace lo que se le dice un análisis de componentes principales, que son estos M, y uno entonces tiene un modelo para el flujo de cada supernova. P es la fase, a distintas fases, distintos tiempos de la curva de luz, y en distintas longitudes de onda. Los parámetros X0 y X1 son los coeficientes que acompañan a la expansión, que luego se ve que están relacionados con lo que se dice el stretch de la curva de luz, es decir, qué tan ancha es la curva de luz. Y después tiene, bueno, otro parámetro, que es el X1, y tiene un término de color. Este término de color no depende en realidad de la fase, y bueno, uno simplemente utilizando este modelo puede ajustar cada supernova con estos espectros estándares y obtener X1, X0 y algo que se denomina MB, que es una especie de magnitud pico. A pesar de que uno no la mida, uno puede obtenerla. Es un valor medio arbitrario que uno coloca ahí, es una referencia. Luego, si uno utiliza un gran grupo de supernovas, puede ajustar globalmente, para todas, digamos, cuál es la magnitud M absoluta de una supernova estándar. Uno utiliza el X1 y el C y este parámetro MB de cada una, eso depende de cada una de las supernovas, y obtiene un M global, un alfa y un beta, que son dos parámetros extra, digamos, son ajustes globales, y luego para cada supernova va a obtener un módulo de distancia. Esta es la forma en la que uno realmente construye el diagrama de Hubble, que es esto que está acá a la derecha. Seguramente lo han visto, esto tiene que ver con Pantheon, que es una de las muestras más grandes de supernova. Esta la ha hecho justamente Dan Skolnick, mi jefe, y lo que tiene acá es el residuo del parámetro de Hubble, del ajuste. Esto tiene 1000 objetos, entonces se hace un bineado, y te permite medir H0.
si uno tiene cefeidas o calibradores de la escalera de distancia, puede medir esta constante local de Hubble. Entonces, más o menos, eso es lo que nosotros podemos hacer con DC2. Para encontrarlas a las supernovas primero, vamos a usar restas de imágenes, algo de lo que yo he hablado varias veces ya en el IATE, es el tema de mi tesis de doctorado. Voy a pasar muy rápido sobre esto. Es un método de comparación directo entre dos imágenes, en el que uno las resta, para poder encontrar una nueva fuente en una imagen, o poder detectar, por ejemplo, en este caso, una supernova. Acá está todo digamos, el formulario de la matemática de esta técnica. El SCT va a utilizar la técnica de Lupton. Bueno, existen razones, una de las más fuertes es que Lupton es uno de los jefes de la producción del desarrollo de la pipeline del SCT. Y bueno, básicamente lo que uno hace es tener una imagen de buena calidad que uno convoluciona con algún kernel y obtiene una especie de imagen similar a la imagen de esa noche y puede hacer una resta. Cuando hace la resta, objetos que de repente se vuelven muy brillantes, como los que vemos en la esquina inferior izquierda, cuando uno hace la resta, sobresalen, se los ve, esta es la resta, ve que los otros objetos no aparecen, como consistente con el ruido, digamos, pero estos no. Y de esa forma uno detecta dónde están las supernovas que han estallado en este momento, en esta imagen. La pipeline en particular tiene todas estas componentes. Este es un diagrama que he hecho yo. Es bastante sencillo en espíritu, pero tiene muchos detalles. Pero bueno, básicamente uno suma muchas imágenes para generar algo que se dice un template o una imagen de referencia de buena calidad. Y luego hace una resta. Y lo que hace con estas cositas que saltan acá es guardarlas en una base de datos y hacer fotometría. Hay dos tipos de fotometría. Una fotometría en esta imagen resta, y luego uno puede volver a la imagen original y ya sabiendo la coordenada hacer lo que se dice una fotometría forzada o forced photometry. Eso es simplemente poner una PCF ahí o una apertura y medir el flujo en la imagen original, no la sustracción. Nosotros hicimos eso para un grupo de imágenes que estaban en este cuadradito azul que se ve acá. Esto que está acá es Proto DC2, es un área más reducida. Acá se ven más claro lo que son los tracks y los patch del SCT. Nosotros agarramos un pedacito de esto, agarramos, creo que son tres seasons, 3 años consecutivos de observación, y arrancamos desde cero, hicimos las imágenes de referencia, restamos, identificamos, sacamos las curvas de luz, hicimos la fotometría forzada. Lo hicimos en estas 2 grados cuadrados y pudimos medir un montón de cosas. Acá hay algunos de los ejemplos de las curvas de luz. Acá hay solamente 2 curvas. Arriba está en magnitudes, abajo está en flujo. Acá está el redshift de la fuente. Esta tiene 0.2 y algo, esta tiene 0.26. Así que son bastante cercanas, no tanto, pero están bastante cercanas. Se puede ver, bueno, en círculos abiertos, no sé si se puede ver muy bien, pero tengo el valor de flujo real que yo quería medir, el que yo sé de catálogo en la simulación, y luego la cruz es el valor medido en la resta, y el puntito es básicamente la fotometría está forzada. Bueno, vemos que no es perfecto el sistema aún. Hay supernovas en las que es más fácil medir esto, son más claras, y hay supernovas en las que no. Y en las épocas, en los momentos en los que la supernova se vuelve muy débil, ya magnitud 23, 24, 25 incluso, la pipeline acá ya, bueno, le cuesta y los errores empiezan a ser bastante grandes. Más aún si uno habla de una fuente, por ejemplo, como esta, de Redshift 0.5, es un área en el que todavía estamos mejorando mucho. Utilizando DC2 se pueden descubrir un montón de errores en la pipeline, es sorprendente eso, pero ya de entrada las cosas nunca andan, y bueno, uno tiene que ir trabajando y mejorando. Muchos de los problemas son triviales, pero bueno, hay que encontrarlos. Acá se puede ver, esta es una curva de luz, esta es lo que sería los parámetros de simulación, la curva de luz real, el flujo real. Y acá les muestro en colorcito lo que corresponde a cada época, esto para verlo más en detalle, si quieren después, si quieren abrir la charla y verlo.
Esto es como la fuente se hace más brillante en estas dos épocas, por ejemplo, las amarillitas acá de la banda I, y luego va decayendo en brillo. Y esto que se ve acá es la imagen resta, es un recorte en la imagen resta. En color azul está la máscara, ahí en transparencia, digamos, en donde se detectó un objeto, y en color verde, bueno, hay píxeles que corresponden a interpolaciones o que tienen máscaras de valores que uno puede desconfiar de ellos, etc. Y acá se ve cómo desaparece, ya para magnitudes 23, 24, depende de la banda, ya no se ve nada. Bueno, ¿cuál es el resultado más importante que hasta ahora tenemos? Es una especie de eficiencia o una tasa de recupero de los objetos que va a depender de distintas cantidades. Algunos son más difíciles de medir. Las que se pueden medir muy rápido es en función de la magnitud del evento. Acá se puede ver. Hay algunos eventos de magnitud de cerca de 30, que bueno, estamos investigando. Eso tiene que ver con, puede ser una detección por suerte, al haber tantos objetos. Y bueno, lo que se ve acá es que, obviamente, el total de objetos, que es el histograma, esta línea, uno en sombra tiene lo que va encontrando, va perdiendo objetos a medida que se hacen más débiles, hasta que en un momento cae fuertemente este recupero. Si uno lo discrimina por bandas, por banda G, banda R, banda I, banda Z, puede ver que los cortes a donde cae esto se dan en distintos lugares. Esta eficiencia a un medio, ya lo voy a mostrar bien en el próximo gráfico, es una magnitud a la cual la tasa de recupero cae al 50%. Esto se mide así. El recupero se puede llamar recall también. La cantidad de fuentes que uno encuentra por bin de magnitud. Al principio hay muy pocas fuentes, por eso tienen estos errores tan grandes. Después empieza a volverse cada vez más, la función de luminosidad de esos objetos tiene más miembros, entonces el error disminuye, pero uno puede medir en este ajuste a dónde cae a la mitad el recall o la eficiencia de recupero y decir, bueno, a esta magnitud yo ya puedo predecir de que voy a encontrar la mitad de los objetos. Esto es para banda G, por ejemplo, 24,5, y bueno, para banda R 23, casi 24, ya para la banda Z 22,3, 22,4. En definitiva, lo que siempre a uno le interesa medir esto para poder conocer qué bias tiene o qué sesgo va a tener cuando descubre eventos. Uno también puede pensar, olvidémonos de las bandas fotométricas, pensemos que solamente tengo eventos y señal ruido. Uno puede medir cuál es la eficiencia un medio o la tasa de recupero, el 50%, en qué valor de señal ruido cae. Este valor de 7 es lo que estoy midiendo yo últimamente y esto se puede mejorar muchísimo, depende mucho de uno cómo define una detección, pero en definitiva este valor puede mejorar, es más, estamos mejorándolo y tendría que estar alrededor de 3 o de 5. Y bueno, más o menos nuestro trabajo es mejorar esto, ¿no? Es detectar objetos con menor señal ruido. La fotometría también, una vez que uno mide la fotometría, puede decir en cuánto se está equivocando utilizando las simulaciones. Y bueno, nosotros hemos descubierto que hay curvas de luz, estas que están en color negro acá, que la medición de la fotometría forzada menos la fotometría esperada de la simulación sobre el error corresponde a una gaussiana, se parece bastante, y para alguna población de curvas de luz, no. Y esto tiene que ver con el entorno, ya no hay tiempo para mostrarles acá, pero uno puede ir encontrando dónde están estos casos especiales y determinar estos sesgos. Además, uno puede ver que los errores no siempre están bien determinados, tienen que aplicar una cierta corrección que modifica la señal ruido. Bueno, esto tiene un montón de importancia para este diagrama. Entonces, es muy importante que afinemos primero eso. Entonces, más o menos es el trabajo. Por último, les muestro, sé que tiene muchísimo detalle el plot, pero bueno, disculpen, pero esto es lo que es un plot de un ajuste de una curva de luz. Entonces, para distintas bandas fotométricas, uno puede ajustar el modelo SALT2, que les había contado, y obtener los parámetros X1, X0, magnitud MB, pico, y distintos valores.
Y después contrastarlos con lo que tenía la muestra y ver si uno va a hacer una buena inferencia cosmológica del diagrama de Hubble o no. Para poder corroborar, además se utiliza una simulación externa, una simulación con el software Senana, que es bastante estándar en el área. Y bueno, lo que se puede ver, bueno, estos son parámetros como el tiempo máximo, el pico de la curva de luz. En rojo está la simulación externa que nosotros estamos trabajando. En negro están los resultados de DC2. Y uno tiene el fit, el valor que fitió, su error, y después una comparación entre el valor verdadero y el valor fiteado. Entonces, esta es la magnitud pico. Acá hay un pequeñito bias, por ejemplo, no está centrado en 0, estamos trabajando en eso. El fit del color de la curva de luz, esto da bastante decente. Y después el stretch, que se dice, o el ancho de la curva de luz, que también está dando bastante decente. A futuro, o como una cosa extra que me podrían llegar a preguntar, les respondo desde ya, uno tiene contaminación en las detecciones, sí, tiene un montón de contaminación. Ahora todavía no estamos en la posición de enfocarnos en eso, pero en el futuro va a ser muy necesario, y no es responsabilidad en principio de DESC de hacer este Machine Learning, aunque creo que van a dedicar ciertos recursos a hacerlo, pero juega un rol fundamental acá. Esto tiene que ver un poco con lo que yo hice en mi tesis, y bueno, este arbolito que está acá filtra estos datos que les he mostrado, filtra las malas detecciones de las buenas con un alto porcentaje de confidencia, aunque no es perfecto todavía. Bueno, conclusiones finales. Creo que me pasé un poquito del tiempo, pero el SST va a Estás bien empezar de muy... tiempo, Bruno. Sí, buenísimo. Está bien, sí. El SST va a comenzar muy pronto. Creo que este año 2021 está un poco temprano. Debería ser 2022, pero bueno, hay un tiempo de comisionamiento, si se quiere, del instrumento. Y bueno, mientras tanto nosotros estamos trabajando sin descanso para ver que los análisis científicos, los frameworks de análisis científico puedan dar resultados que se pueda confiar uno y pueda estar preparado para toda esta cantidad de datos que se van a hacer públicas de golpe. En este momento, lo que le pude mostrar es cómo uno mide la eficacia o la eficiencia de las pipelines de detección de transitorios y por qué es importante para la supernova, especialmente para el bajo redshift. Y bueno, DC2, esta simulación de datos es vasta, es muy extensa. Yo solamente usé 2 grados, pero hay 300 grados cuadrados de esto. Ya está completado los 10 años de la simulación. Y este estudio se puede escalar muchísimo más. Bueno, yo creo que hay mucho trabajo para llegar a que sea perfecto, pero bueno, estamos en caminos. Espero que les haya gustado. No sé si tienen más preguntas.